Vamos a tener una charla con un historiador italiano, es Loris Sanata. Él es especialista en historia latinoamericana, pasó mucho tiempo en Argentina, se dedicó a investigar la relación entre el peronismo y el catolicismo. En este momento está en Italia y vamos a apelar a su mirada, a veces desde afuera, desde lejos se ve mejor. Se han cumplido ya 7 meses de este nuevo gobierno, este nuevo ciclo peronista, kirchnerista. Así que queremos... Hola Loris, me voy a girar y voy a mirarte. Hola Loris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Diego, un gusto hablar con Argentina y con vos especialmente. ¿Cuánto tiempo, recordanos, habías pasado estudiando aquí en Argentina vos? Bueno, ya tengo mi edad, así que esa es una pregunta a la que preferiría no contestar, pero desde el año 88 que viajo a la Argentina, viví también un tiempito y viajo todos los años desde entonces. Solo la pandemia pudo impedirme hacerlo. Bien, y has estudiado mucho la Argentina, los ciclos peronistas, políticos en general. Más de 7 meses van de este gobierno peronista kirchnerista con una fórmula medio inédita en donde Alberto Fernández fue puesto por su vicepresidenta. ¿Qué evaluación podés hacer a la distancia de esta fórmula? Bueno, Diego, yo no soy un analista político, además no vivo en la Argentina, así que conozco lo que se dice en los diarios, pero no conozco los detalles día tras día. Lo miro como historiador y como historiador digo que los pronósticos que yo mismo hice antes que asumiera Fernández, se están cumpliendo. O sea que más o menos el guión del peronismo es siempre el mismo. O sea, cuando está en el poder tiene una propensión a ocupar el Estado, el espacio público, a monopolizarlo. Y las dos grandes almas del peronismo, que hoy están representadas por Cristina Kirchner y por Alberto Fernández, se unen en contra de los no peronistas, que son los no argentinos, los no pueblo o algo así. Pero después se pelean entre ellos para quién es el verdadero titular de la identidad peronista. Pero siempre pasó entre Perón y Eva, pasó entre los sindicalistas ortodoxos y los revolucionarios en los años 60 y 70. Es siempre el mismo juego, no cambia nunca. Es medio aburrido para un historiador. Bueno, pero quizás la novedad sea que el poder emana de la vicepresidenta. En las últimas semanas hubo algún cortocircuito público por primera vez entre ellos, y en un país con cierta fragilidad institucional, a donde vos sumás pandemia, pobreza, etcétera, bueno, hubo preocupación acá. No, cuando yo digo que es el mismo guión no es porque no esté preocupado, sino que estoy muy preocupado porque este guión fue siempre desastroso para Argentina. Entre otras cosas porque, por un lado no es sano para la democracia que un movimiento que se llame peronismo, como se llame, ocupe todos los espacios y que cree una dialéctica de deslegitimación con la oposición, con las instituciones. Esto ya no es sano. Pero aún menos sano es que se desarrolle de forma muy opaca el conflicto entre las dos almas del peronismo, porque es un conflicto que suele basarse no en debates públicos sobre política pública, sobre temas institucionales, sino, repito, sobre quién es el titular de la fe peronista, quién es el verdadero peronista, el heredero de la doctrina. Y entonces, si es así, los moderados nunca van a ganar, porque la fe impide, ¿no?, transar con los adversarios, es visto como una traición. Yo leí, lo habrán leído ustedes que están en la Argentina, ese debate un poco grosero, muy grosero, entre Juan Grabois y Julio De Vido. Y si se fijan, es muy interesante porque esta es la pintura de cómo siempre funcionó el peronismo. Se acusan de tener acuerdo con el adversario, como si no fuera lo normal de la democracia, que se convive con el diferente, no con el desigual. Este es lo preocupante, porque cuando un movimiento se basa en la fe no tolera convivir con el herético. Y el moderado es chupado, en cierto sentido, por los
por los fundamentalistas. Y en esa división del trabajo no cabe la menor duda que, bueno, si lo profundizamos, Alberto Fernández es el peronismo de Perón. El peronismo de Perón dice que todos son peronistas en la Argentina, entonces lo quiere cooptar a todos. Y en cambio el peronismo de Cristina es el peronismo de Eva. Es un peronismo fundamentalista, religioso, no quiere cooptar todo, quiere destruir al enemigo. Loris, vos acabás de incorporar un elemento a la conversación que es la palabra fe. Y hablás siempre del mito de la nación católica y su vínculo con el peronismo. ¿Podés explicar cómo vos vinculás el catolicismo a la fe peronista y cómo se juega acá en la polarización de la escena? Claro, sí, obviamente ahora yo utilizaba la palabra fe en sentido metafórico, en el sentido que la fe de que estábamos hablando era la fe del justicialismo, pero es cierto, y te agradezco haberlo mencionado, que yo le dediqué muchísimos años de mi carrera académica a estudiar el peronismo, y la fe justicialista tiene una raíz muy profunda exactamente en el mito de la nación católica. Ahora, el mito de la nación católica no es el catolicismo puede ser, es una fe, es una religión que yo respeto totalmente y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, yo diría, convive con la libertad democrática, la división de poderes, el pluralismo, el liberalismo, etcétera, etcétera. El mito de la nación católica no, porque su idea es que existe un fundamento de la identidad nacional que está por arriba de las instituciones. La nación, el pueblo mítico, como se suele decir, es intrínsecamente, fundamentalmente católico, y el peronismo, y solamente el peronismo, como movimiento de la nación, como ideología de la patria, es el heredero de esta identidad que está por arriba de las instituciones. La verdadera raíz de la tendencia hegemónica del peronismo está exactamente en esto. Algún paso adelante lo hizo el peronismo, no puedo decir que no, vive en democracia desde hace muchos años, pero el problema existe, es un problema cultural y político enorme. ¿Existiría una fe antiperonista con el mismo vigor, pero en el -1 del anterior? Lamentablemente sí, pero esto no pasa solamente en la Argentina, esto pasa en todos los países donde terminan afirmándose grandes movimientos populistas. O sea, los movimientos populistas quieren ser el todo, la nación, la patria, el pueblo, la identidad, el amor, y bueno, y eso hace que la dialéctica política, que debería ser una dialéctica entre diferentes, ¿no?, una dialéctica plural, se transforme en una guerra de religión. Y entonces también los opositores, muchas veces, de los movimientos populistas, se vuelven populistas ellos también, muchas veces, ¿no? O sea que la única cosa que los une es el antiperonismo, el antipopulismo, y es una dialéctica infernal, porque no destruye solamente las instituciones, sino que destruye la confianza social y causa la decadencia de las naciones. No casualmente el populismo se asocia a decadencia. Fíjense en todos los casos de Latinoamérica y no solamente. Loris, vos habrás notado que la interpretación que se tiene del presidente Alberto Fernández depende de dónde provenga. Para sectores o el núcleo duro del kirchnerismo, él es más moderado y debería apretar el acelerador. En cambio, para cierta oposición, él vive dando guiños también hacia Chávez, hacia Correa, en definitiva, no dejando ver quién es él realmente. Es así, efectivamente, pero esto tampoco es el juego de los roles a que hacía referencia antes. O sea, es claro que Fernández debe ganarse un espacio de la parte más extrema de su movimiento, ¿no? Y debe abrirse su propio camino tratando de atraer partes de la oposición. Como yo dije, es el peronismo de Perón. Para el peronismo de Perón, todos los argentinos son más o menos peronistas. Y entonces a su barco deberían subirse todo, y cada uno cumpliendo su función. Los empresarios, los profesores, los punteros de barrios, todos somos peronistas, y es la comunidad organizada 2.0. Pero claro que tiene que cuidarse,
porque estamos ya a un paso de que lo acusen de traidor si apenas dice algo que complace a los sectores más moderados de la oposición. Ojo, porque los peronistas se han matado por esto. O sea, yo lo único, el guión es el mismo de siempre, solo espero que no aparezcan los Juan Duarte, los suicidados de Estado, que no aparezcan los Rucci, los matados de las peleas dentro del peronismo. Por suerte, por ahora tienen un conflicto medianamente más civilizado. Podemos considerarlo un avance si queremos, no es mucho avance, pero es algo. Loris, la administración de la pandemia que se dio en Argentina y se sigue dando del modo en que el gobierno nacional, también el provincial, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires han cooperado instrumentalmente. ¿Cómo lo has visto vos? Algunos se quejaba de la prolongación de la cuarentena aquí. ¿Cómo se ve desde allá, desde Italia? Que justo es decir que Italia tuvo 35.000 muertos. Bueno, las comparaciones de los datos son siempre muy complicadas, ¿no? O sea, claro que Italia vivió una gran tragedia y algo, yo diría mucho, se hizo mal en Italia. Ahora, bueno, Latinoamérica vio lo que pasaba en Europa, tuvo la oportunidad de prepararse. Entonces la idea de encerrarse pronto era evitar el contagio. Si uno se encerra pronto, no evita el contagio y la cuarentena se prolonga indefinidamente, tampoco me parece un gran éxito. Pero es un tema muy complicado, muy complejo y es muy temprano, yo creo, para sacar la cuenta final. Pues en la cuenta final habrá que ponerlo todo, lo digo para Italia y para Europa también, porque en la cuenta final hay que poner la pobreza, la desesperación, las familias que se rompieron, la gente alcohólica, los feminicidios, los desastres psicológicos con los chicos. Nosotros tuvimos una cuarentena bastante estricta de 70 y pico de días y estamos viendo las consecuencias. Yo me pregunto con 120, 130 días qué puede pasar. Me preocupa mucho. Es ahí donde se ve la organización de una sociedad. O sea que yo no le encaro demasiado al gobierno actual. Yo siempre lo miro con la óptica un poco de largo plazo del historiador. ¿Cómo está organizada una sociedad frente a una emergencia como esto? Porque hay algunos países, en Europa vimos varios, que están en condición de reaccionar de forma eficaz. ¿Y por qué otros tienen un Estado grande, un Estado muy costoso, pero finalmente un Estado bobo que sirve para muy poco? Es lamentable. Quiero preguntarte por la oposición en Argentina. En alguna entrevista vos dijiste que hubo, en el ciclo de Mauricio Macri, una dificultad para delimitar con claridad qué querían ser. Si era una democracia, una socialdemocracia, si eran liberales modernos. ¿Qué es lo que querían ser? Definitivamente vos planteaste que no se llegó a eso y que eso tuvo un costo. ¿Qué debería ser, crees vos, una oposición de Argentina? Te recuerdo que Mauricio Macri hizo un pequeño retorno con algún tuit y una entrevista que dio la semana pasada, y hay una parte del PRO y también del radicalismo que quieren ir al centro y ser más dialoguistas. Bueno, yo de los detalles sé muy poco porque soy un estudioso del peronismo y de la oposición sé muy poco y a veces me cuesta entenderlo. Un poco el problema histórico es lo que vimos antes, ¿no? O sea, a lo largo de la historia lo que finalmente unió la oposición es esencialmente el antiperonismo y no es suficiente para gobernar. Y también el lema de la República, imagínense si yo no soy republicano y si no me gusta, pero no es suficiente para gobernar. Se necesitan grandes proyectos de reformas estructurales. La Argentina necesita un montón, desde la administración pública, la simplificación de la burocracia, a la libertad de empresa, a la escuela y bueno, ahora también al sistema sanitario, porque no me digan que ahí todo funcionó bien, acá tampoco, pero ahí no me parece que fue perfecto. En fin, hay que dar un programa. Yo no sé cuál va a ser la fisionomía de la oposición. Yo creo que necesita la oposición hacer un debate plural precisamente sobre qué quiere hacer. Por ejemplo, yo que tengo una formación liberal, yo creo que sería una locura en un momento como este, en general en un país de la cultura política de Argentina, pero más en un momento como este, adoptar una posición de liberalismo abstracto y
No, más, yo creo que habría que desafiar el peronismo sobre el tema del Estado. O sea, la Argentina necesita reconstruir su Estado, yo creo. No un Estado grande, lo tiene ya un Estado grande. ¿Para qué sirve? Un Estado que haga las cosas, o sea, que brinde los servicios eficientes que le sirven a los ciudadanos y que al mismo tiempo no los mate de impuestos. Esto sería un desafío cultural enorme, combatir en la cancha del peronismo. ¿De qué estados estamos hablando? Loris, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ustedes.